contentos de estar junto a Macarena y a Francisco. Así que el honor es de nosotros y de todos los auditores que nos ven. Muy bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Para mí es un placer poder estar acá. Justamente me encanta Chile, me encanta que hayan elegido a la derecha como gobierno. Así que hay que seguir, hay que estirar tiempo para adelante, hay que dar la batalla cultural y por eso estamos acá. Me encanta el nombre del programa. Además, somos el matinal anti-woke de Chile. Listo. Así es. Me siento muy cómodo acá. Sí. Chile despertó también fue la frase que adquirió sentido en el estallido social. Esa fue la bandera de lucha del estallido marxista, el estallido delincuencial. Decían que Chile despertó. Nosotros nos agarramos de esa máxima de mierda, que la hicimos propia y hoy día somos el matinal anti-woke de Chile. Es difícil tener a dos invitados y poder tratar de manejar la conversación, porque por un lado lo que hace Macarena, que para nosotros tu función en la estructura de nosotros es como la encargada de prensa. ¿O no? ¿Me equivoco? Tú estás con el presidente. Exactamente, estoy con el presidente, soy la coordinadora de cobertura presidencial, o sea, hago todas las coberturas a nivel nacional e internacional y soy la fotógrafa. Cuando hablamos de cobertura es la cobertura en redes sociales. Hago cobertura en redes sociales y también todo lo que es la fotografía. Yo trabajo justamente con mi compañero, mi dupla, que es Santiago Oría, que es el filmmaker, y ambos nos encargamos también de ver los contenidos que van a ir a las redes. También, bueno, yo distribuyo las imágenes que después también van a la prensa oficial, a los medios tradicionales. Como el encargado de prensa que nosotros conocemos acá, pero mucho más cercano, porque primero estás con el presidente, estás al sacar las fotos presentes en momentos muy importantes de la política de tu país. Eres un testigo silencioso de las grandes transformaciones que está viviendo la Argentina. No, para mí es increíble, para mí es un orgullo poder acompañar a Milei y bueno, justamente en todas las reuniones que he tenido con el presidente Trump, la vez que hemos ido a ver a Bukele, la cantidad de veces que vimos a Meloni. ¿Estuviste en el Salón Oval? Sí, estuve en el Salón Oval, dormimos en la casa de huéspedes de la Casa Blanca. ¡Wow! Mega. ¿Y hay room service que me muero en la Casa Blanca? Te tratan muy bien, la realidad es ¿Qué nivel debe ser eso ahí en West Wing? Ahí. Claro. Oye... Una hamburguesa, sí. Una pizza, claro. Un McDonald's deben tener adentro. Sí. Porque Don le gusta el McDonald's, la Coca-Cola Light. Sí. No. Make America Healthy Again, Bobby Kennedy. Por favor, pero es una tremenda experiencia como persona en un lugar, no sé, el Salón Oval, una cuestión que hemos visto no solamente en la política, sino en películas. Es algo, debe ser uno de los sets más recreados de la historia del cine. No, es impresionante. Pero lo impresionante es justamente ver que se ha elegido a líderes mundiales que hoy están potenciando no solamente a su propio país, sino además al mundo. Tengamos en cuenta que gracias a que ganó Trump en Estados Unidos, se terminó liberando Venezuela, que no es un tema menor. O sea, todo termina repercutiendo a nivel mundial. Sí. Por eso es tan importante. Y puso en su lugar también a Petro en su momento. Completamente. ¿no? Se pasó y de listo Cuba Petro. Lo tienen ahí bajándole los pantalones. Está ahí a punto de liberarse. Y bueno, de repente años de políticas negligentes que destruyeron de determinados países, que hoy sepan que hay líderes que están dispuestos a cambiar esa realidad. Y además me gustó la diferencia que hubo entre Trump 1 y Trump 2. Creo que la primera que fue presidente aprendió bastante, se dio cuenta que no había tenido la fuerza suficiente en el poder y cuando volvió a entrar, ahí sí dijo, ya no entro en temas, voy de frente, no la motosierra necesariamente, pero sí con una firmeza determinante y sin miedo al éxito. Cintura política, aprendió asociarse también con gente que estuviera en la misma línea de él, porque también pasó que en el Trump 1, mucha gente que se esperaba que actuara como él, finalmente terminó dando la espalda, y ahora por eso él va con todo y el que no está alineado a él. Y bueno, también tuvo la pandemia de por medio, que creo que también difícilmente algún gobernante pudo salir bien parado de la pandemia, ¿no? Porque es algo exógeno. No, bueno, pero es muy relativo. Por ejemplo, nosotros vivimos la pandemia con Alberto Fernández del kirchnerismo. Una de las más duras de la... Exactamente, justamente. Él agarró, cerró todo, fue una de las cuarentenas más largas del mundo. Lo hizo para cuidar a los ciudadanos. Terminamos siendo uno de los países con más contagios de COVID y con una cantidad de muertes ridícula. Terminó destruyendo la economía, cerró un montón de empresas, la gente con un montón de problemas psicológicos. Entonces, y el Caradura en Olivo lo pasaba súper bien, armaba fiestas, bueno, un desastre. En Perú también tuvimos algo semejante.
Tuvimos literalmente la peor pandemia del mundo. O sea, en muertos por 100.000 habitantes, el Perú es el que perdió, porque ganó, es inapropiado decir. Y el presidente que teníamos en ese momento, que estaba en la cárcel, como todos nuestros expresidentes, lamentablemente, Martín Vizcarra, decía, ¿no? Sí, yo lo voy a proteger, soy su papá, y se vacunó a espaldas de la población. Consiguió unas vacunas. Claro, bueno, acá en Argentina también hubo vacunación VIP con el kirchnerismo. Entonces, si bien, como dicen ustedes, la pandemia fue algo muy complejo para todos los dirigentes en su momento, depende de cómo lo manejabas también, el países terminó perjudicando más o menos. Macarena, me interesa mucho el alfa beta que ha vivido la Argentina. Discúlpame tu edad, ¿tú qué edad tienes? 33. 33, o sea, tú prácticamente Súper creciste viendo la decadencia, con todo respeto, de tu país. La decadencia con K. La decadencia con K, ¿viste? Como primero la grieta. Amigos que dejan familiares que dejan de hablarse, hermanos que dejan de verse, y después la decadencia social, cultural y económica. ¿Cómo es ver que tu país se está levantando? Y lo que más me interesa con este punto es cómo dar la batalla cultural para hacerle, porque los K lo que hicieron es meterle mierda en la cabeza a una generación entera. Y la batalla cultural de ustedes creo yo que es mucho más dura que la de nosotros, porque hay que cambiar 20 años de adoctrinamiento. Completamente. Bueno, fueron 16 años de gobierno kirchnerista. Se metieron dentro de la educación, le lavaron la cabeza a los estudiantes. Hoy en día en Provincia de Buenos Aires hay algunos programas dirigidos a chicos que tienen textos de alto contenido pornográfico para chicos de 12 años. Y eso todavía es algo a tratar. Lo que pasa es que, bueno, justamente Nación no puede interferir en cuestiones de otro gobernador. Pero bueno, eso es justamente contra lo que hay que luchar. Hay mucha gente en Argentina que se fue del país, así como hubo venezolanos que se fueron de Venezuela. Sí, claro. Y de repente llegó un Javier Milei, que era un outsider, una persona que no tenía nada que ver con la política. De hecho, él no quería meterse en política, y fueron los propios ciudadanos que lo empezaron a escuchar en la televisión que le dijeron, por favor, metete en política para cambiar las cosas. Y él decide meterse en política recién en el 2021. Y del 2021 al 2023 hubo un tiempo súper reducido. Llegó a diputado, de repente empezó a hablar de cuestiones que antes la gente no hablaba, como era la economía, la inflación. De repente hoy un chico de 16 años habla de los números de la inflación, habla del PBI, cosas que antes en un país tan volátil económicamente como era la Argentina en ese minuto, donde, no sé, ibas con $100 y te daban un maletín de tremendo. Billetes. Bueno, antes vos ibas a comprar algo al supermercado un lunes y al viernes lo tenías al triple de precio. Había una inestabilidad tremenda. Hoy en día eso se acomodó completamente. Hoy tenemos una inflación muy estable y todavía hay un montón de trabajo por hacer. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el 2023 no había nafta en Argentina. O sea, de repente los conductores llegaban a la estación de servicio y decían, poneme la nafta a cualquier precio, pero vendémela. Me acuerdo que de repente había desabastecimiento en los supermercados, no había papel higiénico. Ya estamos pareciéndonos a Venezuela, que en realidad era el modelo que Argentina quería. Cristina Kirchner, súper amiga de Maduro, de hecho lo había condecorado con una medalla de San Martín. Una vergüenza, la verdad es que vergonzoso. Por eso de repente haber cambiado completamente el paradigma, haber elegido que la gente hubiese elegido a Milei como presidente, y hoy estamos viendo esos resultados que no eran solamente palabras vacías, como es el discurso opositor que te vende todo un cuento. La izquierda, como dijimos, vende todo un cuento, y a la hora de la verdad te termina destruyendo, te termina empobreciendo, porque necesita que vos seas pobre e ignorante. Por supuesto, el tonto útil. Exactamente. Aparte que es un presidente muy popular, ¿no? Porque Milei lo conocen en toda la región, en Europa, en Estados Unidos. Es una de las personas más nombradas en el mundo. Sí. Logró el objetivo. Un líder mundial. Sí, claro, convirtiéndose en un ícono reconocible en todo el mundo por The Economist. Los economistas de renombre hablan sobre el milagro argentino, y ahí donde me quiero meter en cómo ustedes en lo comunicacional manejan la desinformación de la batalla cultural. Por ejemplo, acá en Chile nosotros estamos viviendo una reforma tributaria de bajarle el impuesto corporativo a las grandes empresas para reactivar la economía, que son medidas que ustedes tomaron también. Y acá el verso de la izquierda es de que se está favoreciendo a los súper ricos, de que la élite está beneficiando a la élite, dándole la espalda a la gente y al pueblo, lo están castigando.
lo que sabemos que empíricamente es una estupidez, porque tenemos evidencia un montón de lados, o sea, por tirarte uno, Irlanda, el modelo de Irlanda. ¿Cómo ustedes pelean eso? ¿Cómo vaya al verso, a la narrativa odiosa y maliciosa que hace la vereda del frente respecto a medidas que ustedes están tomando conscientemente, que es lo que nos está sufriendo acá? Pero antes, déjame hablarles de nuestros amigos de Neuromed Lab, que es un laboratorio que produce y desarrolla en Chile suplementos 100% naturales basados en evidencia científica, siendo una alternativa distinta en el amplio mercado de los suplementos que se ofrecen hoy en día. Especializados tanto en el área cognitiva como física, Neuro 300 por su lado ayuda a la neuroplasticidad, enfoque, claridad mental, memoria y funciones cerebrales superiores a lo largo de los años. Y Tau Plus es un suplemento que potencia la utilización del óxido nítrico para mayor potencia física, líbido, deseo y vigor, tanto en hombres como en mujeres. Nuestros productos cuentan con materias primas probadas y certificadas y pueden ser adquiridos a través de Mercado Libre sin necesidad de receta médica, con despacho gratis a todo Chile sin ningún costo adicional. Para más información entra a neuromedlab.cl. Neuro 300 y Tau Plus, potencia natural y cerebral y física basados en evidencia. No, bueno, el propio presidente Milei dice que los empresarios son héroes porque son los que de repente se juegan, invierten en el país, crean puestos de trabajo, le dan trabajo a la gente. Eso es clave, eso es lo que hay que decir, que repercutir, que viralizar. La batalla cultural en la Argentina se dio a través de los jóvenes, porque en el 2022, 2023 y hasta hoy en día los medios estaban comprados por la pauta opositora. Sí, claro. Entonces las noticias corren y dicen lo que quieren, y de repente los jóvenes que querían otra realidad fueron los que empezaron a armarse cuentas en Instagram, en Twitter, en Facebook, y a decir lo que pensaban. Y eso empezó a llegar no solamente a la gente que veía las redes sociales, sino a los padres, a los abuelos, empezó a hablar de las mesas familiares. Entonces se trata de eso, las redes sociales empezaron a tener un peso que antes no se tenía. Y el kirchnerismo en su momento, que tenía toda la caja, todo el dinero, todo lo que tenían y habían robado a lo largo de los 16 años de gobierno, creyeron que con eso iban a ganar arrasadoramente. Y les ganaron unos chicos en las redes sociales. Y eso es interesante. Tengamos en cuenta que el inicio de la campaña de Milei en el 2021 era él hablando en una plaza con un megáfono de economía. Entonces, ¿a quién le puede interesar esto? Y la gente se empezó a acercar, empezó a escuchar. Y de repente era caminar con 10 personas que estaban interesados, de repente 30 personas, de repente 100, y de repente no se podía caminar más. En la campaña presidencial tenía que estar en la caja de la camioneta mientras la gente se abalanzaba. Rockstar total. Era increíble. Sí, fue todo un proceso y el mensaje empezó a llegar. Cuando él gana como diputado, por ejemplo, empieza a donar el sueldo de diputado, y ahí la gente empieza a entender cuánto ganaba un político, cuánto ganaba un diputado en la Cámara, que eran sueldos completamente desbordados comparados con el trabajador. De hecho, cuando Milei gana la presidencia, él dice que él no cobra como presidente. O sea, de hecho congeló los sueldos en el Ejecutivo para que sean acordes con los sueldos de los trabajadores, claro. Porque no tenemos que, si justamente él planteó un ajuste en la Argentina, nosotros tenemos que ser el ejemplo. Por supuesto, ser consecuentes. Exactamente. Obviamente, bueno, en el legislativo es distinto porque los mismos diputados votan a favor de levantarse el sueldo y ahí el Ejecutivo no puede hacer nada. Pero lo que hoy se hace es mostrar que hoy la oposición siempre busca sus privilegios y va en contra del ciudadano. Y eso es lo que hay que remarcar y hay que potenciar para poder cambiar. Sí, claro. Pancho, me interesa conversar contigo sobre el Perú. Sí. Para nosotros como chilenos, miramos a Perú, somos mucho más cercanos a la Argentina, pese a tener la cordillera que nos separa, que nos debería tener quizás no tanta cercanía, porque es una barrera geográfica muy importante. Pero en Chile hay un bastante desconocimiento de la idiosincrasia del Perú. Lo que sabemos de que mucha clase media no hay, de que tienen sectores más populares y una clase alta muy marcada, y que tienen un desorden político constante, muchos presidentes que terminan presos, entra uno, sale el otro, está este desorden. ¿Cómo lo haces tú para poder comunicar las ideas de la libertad
en un ecosistema político tan complejo como el peruano. Sí, a ver, te hago un pequeño brief de lo que acabas de mencionar, justamente, ¿no? En el año 90 estábamos en una crisis tremenda, salíamos de un presidente... Sendero luminoso, bomba... Exactamente. Alan García, en su primer gobierno, fue un gobierno muy malo porque fue políticas de izquierda. En ese entonces el APRA era muy dogmático y ahí con el tiempo se volvió más pragmático. Y su segundo gobierno, que fue del año 2006 al 2011, fue excelente porque aprendió de sus errores. Pero estatizó la banca en el primer gobierno y cuando llegamos al año 90 teníamos una hiperinflación, creo que mayor a la que tuvieron ustedes. O sea, era verdaderamente terrible. Llega Alberto Fujimori, que es el papá de quien ahora puede ser la presidenta Keiko Fujimori, claro. Y él entra incluso a la presidencia con un discurso más progresista en lo que se entendía progresista en ese momento. No woke, sino una izquierda un poco más moderada. Pero una pregunta. Sí. En esa primera, la de Fujimori, la competencia era Vargas Llosa. Era Vargas Llosa. En el año 90, Vargas Llosa queda primero en la primera vuelta, Fujimori queda segundo. Y tengo entendido que él da una entrevista muy polémica y ahí como que se dio vuelta la cosa. Sí, Fujimori terminó, él fue el primer outsider, en realidad era un chinito. Un chino, sí. O sea, japonés, pero ahí le decimos chino el a todos. Chino, sí. La influencia de la inmigración china-japonesa en el Perú importante. El chinito que aparecía en su tractor y la gente lo vio como, bueno, es uno humilde, ¿no? Era rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, mientras que Vargas Llosa representaba a una élite. Claro. ¿no? Por más que el mismo Vargas Llosa también en su momento era casi comunista o de izquierda en su juventud, pero luego adoptó obviamente ideas más liberales. Pero él representaba una élite y por eso es que en la segunda vuelta la izquierda apoya a Alberto Fujimori. Pero acá lo curioso es que Fujimori termina aplicando el plan de gobierno de Vargas Llosa. Entonces hay un shock, hay un momento difícil en el Perú. Él hace un autogolpe para poder cambiar la Constitución. Pero ese cambio de constitución nos favoreció bastante, porque adoptamos ideas no tan distintas a las que adoptaron ustedes, por ejemplo, con los Chicago Boys. Y el Perú se permitió crecer significativamente 7, 8 puntos anuales. Y luego, lamentablemente, su gobierno terminó mal, porque terminó embriagado de poder, terminó convirtiéndose en aquello que él prometió. Vladimiro Montesino, todo lo que sabemos. Entonces... vencen al fujimorismo y lo que entra a gobernar en el Perú es lo que nosotros llamamos los caviares, que es la izquierda progresista, la izquierda acomodada, ¿no? Exactamente, la izquierda de Starbucks, la izquierda de Don Periñón. Y entran ellos y se quedan, salvo el gobierno de Alan García, ellos terminan entrando al Estado y ensanchando al Estado para meter su gente. Ollantumala aumentó el presupuesto de gasto corriente cerca de 800%. O sea, del año 2011 a 2016. Y luego hemos tenido una crisis política porque del año 2016 hasta el presente hemos tenido casi 10 presidentes en 10 años. Entonces estamos ahora ante una segunda vuelta que es entre Keiko Fujimori, que ojalá que esta vez sí sea la vez que sale elegida, y este señor Roberto Sánchez, que representa un poco más de lo mismo. Él viene de una izquierda bien extremista, pero que ha logrado convocar a sectores de la izquierda democrática o izquierda caviar para poder tener ese poder que necesita para tal vez llegar a la presidencia. Pero el señor trata de reivindicar a Pedro Castillo, que también está en la cárcel por un golpe de Estado. Sí. Es más, su estandarte es la cara de Pedro Castillo. Libertad para el presidente Pedro Castillo, porque según ellos está secuestrado. Y como mencionaba también en el programa anterior, está de la mano con un demente que se llama Antauro Humala, que dentro de su mucha locura dice que va a declarar la guerra a Chile. Entonces... no muy conveniente. Claro, no. Y lo que tú mencionabas de la relación peruano-chilena, hay más vínculo en realidad de que tal vez se puede conocer acá porque hay mucha inversión chilena en Perú. Sí. Es que ahí, Grupo Falabella, eso es lo que quería ir. Pesa todo el desorden político que ustedes tienen una certeza jurídica para que las empresas se establezcan en Perú y económicamente el país funciona muy bien, hay mucha inversión chilena, como tú dices, Cencosud, paradójico, pero la farmacia. Principalmente por 2 razones. Una, porque tenemos un marco constitucional que protege los contratos ley entre las empresas privadas, y luego también porque esto es lamentable, pero es el lado positivo de lo lamentable, que tenemos una alta informalidad. Entonces la informalidad, que está cerca del 70-75% de la población económicamente activa, no se ve tan perjudicada por el cambio político. Porque hay gente que, pase lo que pase, llueve o truene, sea presidente quien sea, va a salir a trabajar. Y eso es movilidad económica constante. Plata para la casa, tiene que llegar los viernes igual. Ok, no hay trabajo acá, busco trabajo por acá, ¿no? El recurseo, como decimos en Perú. Entonces, por eso es que el Perú se mantiene un poco a flote, y también la otra ventaja es que tenemos una autonomía del BCR, que ha sido liderada por Julio Velarde, que es un economista, un banquero que ha sido premiado. El Banco Central. Sí, el Banco Central de Reserva. Julio Velarde, que es un gran economista, un gran banquero que ha sido premiado a nivel internacional.
Y ahora la izquierda lo ve a él como el enemigo, porque ya no sabe nuevamente qué narrativas construir. Entonces dice, el BCR tiene reservas de 100 millones de dólares, o perdón, de 100 millones de dólares. Le está quitando el pan a usted, la gente de las poblaciones. La función del BCR es graduar el valor de la moneda y evitar que la inflación se dispare. Esa es su función. Pero para la gente de la izquierda, para la narrativa de la izquierda hay 100 mil millones de dólares ahí. ¿Por qué no se los repartimos a la gente pobre? ¿Por qué no se utiliza para generar empleo cuando no es la función propia del BCR? ¿No? Esperemos que este domingo el resultado sea como van indicando las encuestas, que ponen a Keiko Fujimori 1 o 2 puntos por encima. Pero igual, nada está dicho. Esperemos que sí, claro. Vamos a ver qué pasa. Para liberarlos, me gustaría que ambos me pudieran decir cuáles son los desafíos que ven en el futuro cercano para sus países, independiente del escenario eleccionario de Argentina, sí, claro. Y ustedes como no sé, como la segunda fase del gobierno. No, bueno, hoy se está trabajando justamente para seguir bajando la inflación, para seguir bajando la pobreza, que como bien dije antes, estaba llegando al 50% en el 2023 y hoy se bajó al 28,2%. Obviamente sigue siendo un número y hay que seguir trabajando con eso. Yo creo que el año que viene las cuentas van a estar mucho más claras porque todo el ajuste que se hizo en Argentina va a verse repercutido el año que viene. Así que yo creo que va a ser una elección exitosa. No la vamos a tener fácil porque la oposición, como dije antes, tiene un montón de cajas que lo llevan a los medios. Hoy hay mucho periodismo comprado, pero sé que la gente de pie, el ciudadano que realmente ve las mejoras en el gobierno, va a luchar y va a querer esa reelección de Milei, así que vamos a seguir trabajando con eso. Vamos a Argentina. Sí, vamos que se puede. Sí, ¿Y el Perú? Sí, en el Perú hay un gran reto, ¿no? Que es, imaginémonos que Keiko Fujimori sale elegida presidente, igual va a haber casi 50% de la población que no votó por ella. Entonces su gobierno va a ser débil o por lo menos no va a ser suficientemente fuerte. Entonces vamos a tener paros constantes, vamos a tener movilizaciones, más aún porque en octubre de este año tenemos también las elecciones regionales y municipales, donde se eligen miles de municipios, las 25 regiones. Entonces, si la izquierda sale picona porque no ganó en esta elección, va a salir a votar con furia por la izquierda en las elecciones municipales y regionales, ¿no? Entonces, ella tiene el reto de tratar de tener un gobierno gobernable, porque si lamentablemente la izquierda se pone a hacer paros constantemente, a parar proyectos mineros, a parar carreteras, a hacer huelgas, no se va a poder gobernar. Y la moraleja o la narrativa de la izquierda va a ser, ven, votaron por la derecha y no hicieron nada. Entonces, nuevamente, en 5 años, voten por la izquierda. Desafíos latinoamericanos que tenemos todos, países hermanos. Ojalá que el Perú pueda retomar el rumbo, sí. Que Keiko salga elegida el 21, creo que el domingo 21. No, este domingo 7, sí, pero ya dijo la OMPE, que es la oficina que organiza las elecciones, que igual se van a demorar un mes. O sea, pues, así como la primera vuelta. Entonces, ¿por qué se demoran tanto? No lo sé. A ver, ¿pero eso es siempre en todas las elecciones presidenciales? A ver, ha habido demoras antes, pero en este caso no debería ser tanto. La teoría que sugieren algunos es lo que se conoce como el plan Morrocoy, que viene desde Venezuela, que consiste... Morrocoy es una tortuga que tienen los venezolanos. Entonces la idea es ralentizar el proceso hasta cierto punto que la población termina tan frustrada y tan descontenta con la clase política, con las elecciones, con la política misma, que dice, ¿sabes qué? Ya, elija quien sea, no me interesa. Di a lo que quieras, ya no quiero saber. Entonces, esa teoría ha estado dibujándose bastante a pasar a segunda vuelta y todo el mundo está tan preocupado que dijeron, ¿sabes qué? Ya, haz lo que quieras. Dime quién ganó, dime quién pasó, ya no quiero saber nada. Y podría ser esa la estrategia, o bueno, pues no sabemos verdaderamente por qué se demoran tanto, pero es el único organismo que tenemos para organizar las elecciones. Si no confiamos en ellos, no podemos confiar en nadie. Francisco de Pirola, Macarena Rodríguez, agradecerles la presencia hoy día acá en Chile Despertó. Ojalá de que puedan compartir con la gente en el Liberty Fest, conversar con la audiencia. Yo sé que a ti tienes muchos seguidores acá en Chile que siguen tus contenidos, sí. Y a ti el modelo que ha hecho Javier Milei, creo que al público que va a asistir al Liberty Fest va a estar muy ávido de saber cómo se maneja comunicacionalmente un gobierno desde adentro. Así que agradecerle a ambos su presencia hoy día acá. Sé que tienen una agenda bastante ocupada, así que puedan ir ahí y también disfrutar de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por estar acá. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Sí.